Bien, estamos preparados aquí para la clase 7. Estamos como siempre con Francisco Crespo. Buenos días. Tenemos un reemplazo para Max que se encuentra en estos momentos en un país comunista. Tenemos a Carlos Azócar, miembro del equipo, que nos va a apoyar en esta jornada, en la cual vamos a entrar en temas bastante áridos y que trataremos de hacer accesibles a ustedes del mejor modo posible. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, estuvimos revisando y llegamos hasta un periodo de tiempo no tan lejano a nuestros días. Vimos la ruta de la crítica al positivismo desde Popper, luego vimos a Kuhn, vimos a Lakatos, vimos a Feyerabend, y ahora nos corresponde movernos hacia atrás. Alcanzamos a mencionar en su momento, a propósito de Popper, la crítica que Popper hace a Ludwig Wittgenstein. Sin embargo, no obstante hicimos esa referencia a Wittgenstein en tanto positivista, no entramos en suficientes detalles respecto a la magnitud e importancia de su obra y a su principal rasgo que define una época y que define un tránsito de la filosofía, que es lo que se conoce como el giro lingüístico. El giro lingüístico básicamente hace referencia a un hecho que es esencial. La filosofía, hasta Wittgenstein, había tematizado un conjunto de problemáticas que tenían que ver desde el lenguaje hasta el ser mismo, la ontología. Había todo un esfuerzo de construir afirmaciones trascendentales, afirmaciones que pasaran más allá de lo inmediato, afirmaciones de ética trascendental, es decir, lograr llegar a normas que vayan más allá de la situación, hacer una estética trascendental, es decir, tener algún criterio del gusto que vaya más allá de la percepción individual. Había una búsqueda de un saber, una razón trascendental que fuese capaz de construir grandes leyes generales que fueran al mismo tiempo armónicas en entregar información nueva y en ser completamente válidas. En fin, había una búsqueda de lo trascendental. Y llega Wittgenstein y propone demoler todo ese edificio, todo ese esfuerzo. Y dice, la filosofía debe simplemente preocuparse de los problemas del lenguaje. Cito de su libro el Tractatus Logico Philosophicus. Cito, punto 4.003. Está escrito todo esto con parágrafos numerados. La mayor parte de las proposiciones e interrogantes que se han escrito sobre cuestiones filosóficas no son falsas, sino absurdas. De ahí que no podamos dar respuesta en absoluto a interrogantes de este tipo, sino solo constatar su condición de absurdos. La mayor parte de los interrogantes y proposiciones de los filósofos estriban en nuestra falta de comprensión de nuestra lógica lingüística. Son del tipo de interrogante acerca de si, por ejemplo, lo bueno es más o menos idéntico que lo bello, el problema platónico. Y no es de extrañar que los profundos problemas no sean problema alguno. O sea, dice, el problema no es si esto es verdadero o falso, no es si la aseveración es verdadera o falsa. El problema es que la filosofía está llena de cuestiones que son absurdas, que existen en la medida de que el mismo lenguaje permita que existan. Son problemas del lenguaje. Es haber unido en el lenguaje cuestiones con las que emanan aparentes dificultades, aparentes problemáticas filosóficas, pero que sin embargo no existen esas problemáticas. Son absurdas. Es simplemente un mal uso del lenguaje. Es simplemente haber usado esta herramienta del lenguaje para empezar a decir cosas que no tenían nada que ver con lo que se podía decir. Es juntar o empujar objetos conceptuales que no dicen relación alguna con la realidad, que no tienen una relación lógica entre las partes, y por tanto estamos hablando de sencillamente
que hay frases gramaticalmente perfectas, como tengo unas enormes ganas de comerme un piano, ¿ya? Y que sin embargo esas frases enormemente perfectas no dicen nada que pueda ser verdadero ni falso, sino que es simplemente absurdo. Eso es básicamente el primer gran cañonazo. No olvidemos que Wittgenstein escribe este libro, cortito, lo termina, llega a la conclusión absoluta de que acaba de revolucionar la filosofía. Esa convicción se ve acreditada porque los demás también creen que acaba de revolucionar la filosofía, o por lo menos muchos de ellos. Y uno de los aspectos más revolucionarios de la filosofía es este primer gran cañonazo a los problemas filosóficos, que se traduce en la famosa afirmación de que en filosofía no hay problemas, sino enigmas. O sea, cositas que faltan por saber, pero no problemas. ¿Algo que decir de esta primera alocución sobre el bueno de Wittgenstein? Carlos, que se preparó tanto para el día de hoy. Por debajo. No, en realidad sin duda es un personaje bastante atípico dentro de la filosofía, un personaje que recibió, digamos, bastante influjo en una relación bastante tormentosa con Bertrand Russell. Bueno, la relación tormentosa era de él con Russell. Russell le importaba un carajo la relación tormentosa de Wittgenstein, hay que decir que... Y Russell no tenía mucho... No tenía ningún interés en el problema, digamos. ¿Ya? Para él no existía el problema, para él era solo un enigma. Hay que decir. Y la verdad es que, claro, es un pensador que tiene un montón de características particulares, en el sentido de que es hijo también de un acaudalado, digamos, millonario, de un industrial, que también tenía un hermano que era pianista, o sea, pertenecía a una élite intelectual, económica muy particular dentro de Europa, y que incluso Ravel le dedica el concierto para mano izquierda al hermano de Wittgenstein, después de que éste haya perdido su mano en la guerra. Hay retratos de la hermana de Wittgenstein de parte de Klimt, que es un pintor digamos que la familia Wittgenstein financiaba a gran parte de los artistas que usted conoce de la época. Claro, o sea Rainer Maria Rilke fue financiado por Ludwig Wittgenstein por muchos años, sin saber Rilke en todo caso, le mandaba plata en secreto. El Rodin también. Wow. Y gran parte de los pintores de la época, la familia se dedicaba a aquello. Digamos la diferencia entre la élite europea y la élite chilena, ¿no? La élite chilena hace boletitas, digamos, hace Kimmich, y la élite europea se dedica a financiar artistas y crear revoluciones en la filosofía. Y también iban a la guerra, o sea, ni siquiera... Claro, iban a la guerra, y ¿no? perdían el brazo en la guerra, los hijos de los millonarios... Claro, sí, hay que decir que es bastante distinta la calidad de la élite que tenemos ahora de la élite que tenían en esa Bueno, época. hay economistas que sostienen de que los países son desarrollados o subdesarrollados dependiendo de la categoría de su élite. Que Bueno. es un argumento muy elitista, pero al mismo tiempo por lo menos le da alguna responsabilidad. Así que Sí. no deja de ser un argumento vendible. Fíjense en esto que veo aquí en el texto, que aclara la problemática del giro lingüístico. Toda filosofía, dice, es crítica lingüística. Mérito de Russell, dice, es haber mostrado que la forma aparente de la proposición no tiene por qué ser su forma real. O sea, la proposición tiene una configuración que aparenta ser, pero eso no significa que uno tenga que extrapolar la configuración que tiene lingüísticamente a la configuración real del fenómeno. No hay... Un clásico de ayer y hoy de la filosofía resta decir. Exactamente, pero esa problemática, que son problemas bastante sencillos que tienen consecuencias infinitas, esa es la gracia. ¿Puedo hacer una acotación? Es curioso que, bueno, vamos a verlo después, pero Wittgenstein se le adjudica, digamos, un poco la responsabilidad por la posmodernidad, entre comillas, mal que creó el término, básicamente le robó toda la teoría de Wittgenstein sin citarlo, que es Lyotard. Pero curiosamente los posmodernos, digamos, o sea, los deconstruccionistas, por ejemplo, que pretenden desarmar ya definitivamente el edificio de la racionalidad occidental, hacen mucho un ejercicio no wittgensteiniano, que es como atender a la calidad
orden y cualidad de las palabras usadas en las proposiciones Sí. para decir que en realidad no tienen ningún sentido. O sea, van y hacen el tiempo en latín, se dice así, entonces tiene dos significados, entonces esos dos significados son opuestos, entonces el tiempo no existe. No sé, y Claro. hacen como un proceso que es atender efectivamente a la forma de la proposición y a su cualidad para desarmar el objeto real al que la proposición refiere. Sí, es verdad que hacen eso y además es verdad que plantean una infinidad de problemas que surgen solo en el lenguaje, que no hay ninguna garantía de que existan en algún otro lugar que no sea el lenguaje, y muchas veces eso en el nombre de Wittgenstein, que es justamente lo que él critica en sus dos momentos. No olvidemos que Wittgenstein se levanta un día, escribe este libro, Revolución de la Filosofía, se retira de la filosofía y vuelve un par de años después, un par de décadas después, diciendo, maldita sea, estaba equivocado, voy a tener que revolucionar la filosofía de nuevo. Claro. Escribe un segundo libro, vuelve a revolucionar la filosofía, ¿ya? Y de ahí se queda un tiempo ya siendo académico propiamente tal. Y después se dedica a la jardinería. No, Eso fue fue entre entre medio, medio. entre las dos, fue entre las dos. Entre Entre las dos. el primer libro No, y el después segundo. se queda de hecho en el mundo académico ya más propiamente tal y de hecho alcanza a vivir la emoción miserable del académico, digamos. Él antes no lo había vivido, después del primer Wittgenstein él le importaba nada lo que dijeran sobre su texto, andaba en la superioridad. Después ya mayor, con la llegada de Popper se inseguriza mucho, porque era muy carismático y ahí entonces Wittgenstein... Y digamos que Wittgenstein tenía menos carisma que una papa cocida. Sí, era muy... Además era homosexual. Pero eso no era tan grave. No, digamos, pero Carlos. a mediados, no, o sea, los años 30 es un tema, ¿no? Sí, claro. O sea, ser homosexual. Sí, pero él era un homosexual de elite, que eso nunca ha sido muy Sí, problemático. o sea, de hecho, él tenía de pareja en Cambridge a Keynes. Y- Dice el... Hay Dice datos el- sobre eso, no es Sí, como un mito. sí, no, Era compañero. No, sí, era fueron- coetáneo y. Sí, ¿no? Y tuvieron... O sea, de hecho, lo lamentable para la especie humana es que no podían tener hijos, porque... Claro, eran dos genios. Claro, habría sido bastante inteligente los niños, digamos. Economistas y filósofos. Economistas y filósofos. Además, si usted quiere ilustrarse aún más y de manera un poco más entretenida con respecto a la vida de Wittgenstein, Hay hay una una película. película Sí. que fue el No, guion. digamos que entretenía, digamos. Que no, El o sea, día en que Wittgenstein lloró. No, Wittgenstein, no. Que toda la gente, todas las películas de gente entera se llaman Pero así. una película alemana, o sea, tiene solo el nombre del... Wittgenstein. Pero es escrita por Eagleton. Por Eagleton. Terry Eagleton, sí. Bueno, divertida, no radicalicemos el argumento, pero es más divertido que tratar de leer el libro. Que tienen que leerlo en todo caso. Sí, es verdad. Lo lamento. La película no tiene nada de contenido del libro, así que no intenten ver la película para no leer el libro, no funcionará. Pero se puede cautivar en algo. Bueno, por tanto, el lenguaje tiene que ser capaz para Wittgenstein de ilustrar todo aquello que puede ser referido con claridad desde el lenguaje. Obviamente esto pensando en el lenguaje filosófico que está orientado a construir una posibilidad de desarrollo de la ciencia. O sea, esta necesidad de afinar el lenguaje tiene que ver con el hecho de que voy a mirar la realidad y tengo que ser capaz de describir la realidad. Y en ese sentido la diferencia de los lenguajes históricos que le llama, que son Claro. los lenguajes de uso cotidiano. Que ¿no? usted ocupa que obviamente entendemos que puede tener alguna ambivalencia y no va a ser grave. A lo más te equivocarás de producto al ir a buscarlo al refrigerador cuando te lo pidieron porque te dijeron una palabra inadecuada, ¿ya? Respecto a la naturaleza del envase, ¿ya? Pero más allá de eso no va a haber un gran problema, O te dijeron, tráeme esa hueá que está allá. que ese es el clásico, digamos, que- El significante vacío. Gracias. sí, podríamos escribir un libro. Sí. Sí. La hueá del significante vacío. Por tanto, efectivamente, él va a decir, aquí hay cosas que pueden ser dichas y que tienen que tener relación con aquellas cosas que sobre las cuales efectivamente el lenguaje puede ilustrar, y hay otras cosas que ni siquiera el lenguaje puede ilustrar. Esas son las cosas que solo se pueden mostrar. O sea, cuando usted ve una cosa muy inverosímil, muy compleja, donde el lenguaje lineal no va a ser capaz de... La única solución que habría, si es que la hay, es que yo le diga a alguno de ustedes, por favor, mírenlo. La geometría no euclidiana podría ser un ejemplo. Claro, no puedes explicarlo. Es muy difícil. O los números imaginarios, Claro. o el fenómeno ovni.
Aunque hay algo curioso en la geometría euclidiana. Euclidiana. Euclidiana, eso, me salía que hay una letra ahí que no estaba bien. Porque efectivamente la geometría euclidiana es muy difícil de explicar, pero al mismo tiempo igual es muy difícil de ver, porque efectivamente remite a dimensiones. Sí. Las figuras son así raras en el fondo, no tampoco percibe. Que eso es un tipo de fenómeno que solo se puede percibir de forma racional. Hay que entender el principio racional detrás de la geometría euclidiana para poder comprenderla. Igual es un fenómeno de las fronteras wittgensteinianas, como que no se puede decir mucho de aquello. Claro. Bueno, y lo importante es entender que además, cada vez que, porque hubo una moda también dentro del mundo del positivismo, de meter muchos desarrollos de la lógica para poder dar cuenta de nuevos fenómenos científicos. Y, lo habíamos comentado, esos desarrollos de la lógica también venían mucho del álgebra, ¿no? Y venía mucho de la matemática, por tanto, entonces matemáticas se metió dentro de la lógica y la lógica empezó a servir más para poder ir a mirar afuera. Eso también lo va a considerar un asunto de riesgo, no imposible, pero de riesgo. Él dice, la introducción de un nuevo recurso en el simbolismo de la lógica ha de ser siempre un acontecimiento cargado de consecuencias. Ningún recurso nuevo puede introducirse en la lógica con aire enteramente inocente, por así decirlo, entre paréntesis o a pie de línea. O sea, no se puede introducir un nuevo recurso lógico pensando que es como una cosa accidental. Oye, vamos a vamos a convocar el álgebra. Un nuevo recurso lógico. Esta cosita para que nos ayude al momentito, porque está modificando la estructura misma del lenguaje. Y si modifica la estructura misma del lenguaje, pueden aparecer una serie de evanescencias que derivan de esa estructura del lenguaje que tal vez no son reales. Y que no se refieren al grupo que fue famoso en los 2000. ¿A qué te refieres? A la cantante. Hay una cantante que se llama Evanescence. Evanescence. Ah, tienes razón. Sí, que todas esas canciones son iguales. Sí, pertenece como a un núcleo de un tipo de música que toda esa música es igual. Sí, es como 2000, entre 2000, 2005. ¿Fue como New Age? No, New Age no, es como... Es que fue la época que la gente jugaba alternativo pop, no sé cuál será el género, pero hay algo así muy raro. Sí, es como esas músicas con timbres metálicos, un cantante con un timbre metálico. Y donde sufre mucho. Y que siempre el tono es el mismo. Y las canciones son las mismas, las letras son las mismas. Claro. Una mujer sufriendo. Sí. Sí. Pero sufre de manera cool igual, no sufre así como en clave romántica. Sí, pero no es dramático tampoco. Claro. Es cool nomás. Claro. Pero no es dramático. Sufrimiento hondero. Evanescence. Saludos a Evanescence. Saludos a Evanescence. Está muy preocupada ella. Sí, está viendo la clase. Yo creo que sí, porque ya a esta altura cuando ya se le quitó la fama, porque ya nadie la pesca mucho. Se dedica a la filosofía. Claro, se dedica a la filosofía, a revolucionar la filosofía. Debe estar en eso. En la lógica no hay relación de contigüidad, no puede haber clasificación alguna, dice. En la lógica no puede haber nada más general ni más especial. Nada puede ser prioritario en la lógica. Y si uno quiere meter un número en la lógica, tiene que saber que ningún número en la lógica puede ser más prioritario que una aseveración lógica. O sea, la lógica tiene que ser pareja. No tiene que tener, vamos a decirlo de una manera completamente inadecuada, pero que fíjense, no tiene que tener relaciones de poder en su interior, digamos, ¿no? Salvo que sea lógica marxista. No. Es dialéctica. Sí, pues de hecho, pero bueno, no vayamos por allá. No creo que este señor millonario haya estado muy de acuerdo con esas cosas. Entonces, la única constante lógica es lo que todas las proposiciones tienen por su naturaleza en común unas con otras. Esto es la forma general de la proposición. O sea, la proposición tiene una forma general. La forma en que uno enuncia una proposición tiene una forma general. Proposición es una forma hondera de decir frase. Frase, bueno, enunciado. Oración, enunciado. Si quisiéramos dar la esencia de la proposición, daríamos la esencia de toda descripción, y en ese caso daríamos la esencia del mundo. Listo. Permiso. Pero obviamente el gran punto para llegar a ese lugar, la esencia del mundo, es que la lógica debe cuidarse de sí misma. O sea, la lógica debe cuidarse de sí misma porque con puros recursos lógicos tú podrías llegar a construir metafísica. Y recordemos que gran parte de todo este proceso es evitar la metafísica. A lo Hegel, sí. ¿Por qué no se va de este país? A lo Hegel, sí. ¿Se acabó la historia? Bueno, sí. Váyase de este país. O sea, es interesante en el sentido que, claro, que finalmente lo que establece Wittgenstein
resumiendo un poco lo que hemos visto hasta ahora, es que la filosofía básicamente se tiene que dedicar a examinar que el lenguaje esté bien enunciado, o sea, que los enunciados finalmente sean lógicos, estén construidos de manera lógica y que finalmente puedan dar cuenta de una realidad que en último de los casos tampoco puede, de la cual nunca se puede dar cuenta completamente. Exacto. También en ese sentido establece y reconoce un límite que de alguna manera, de manera más sustantiva, Kant ya había establecido. Sí, el famoso límite del silencio. Mira, 5.6. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Chan, chan, chan. Y aquí empieza algo muy interesante que va a ser el origen del giro lingüístico, que es la identidad entre pensamiento y lengua. Claro. Lenguaje, que ya lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho en clases también, cuando usted piensa en su casa, usted habla. Señora, señor, abuelita, señora, como dicen los matinales. Es curioso que los matinales siempre asumen que toda la gente que los ve son señoras. Y abuelitas. Y cuando yo estoy viendo matinales me siento ofendido porque ya dicen ahí las señoras en la casa y yo digo, no soy una señora. Mientras pelo porotos. ¿Estás seguro, Pancho? Mientras pelo porotos y veo el matinal, y digo, pero yo no soy una señora. Ay, ¿qué hora pasaba en el sultán? Vamos a ver el resumen. En fin, un saludo a las señoras con barba. A las señoras, claro, a las señoras con barba como yo. Bueno, pero dicho eso, cuando esté en la casa, señora, piensa. En el siglo XIX era muy estiloso que las señoras tuvieran barba. ¿En Era serio? una señal de nobleza. ¿El 19? Sí. ¿Tan moderno? Sí, en México sí. Bueno, En Guanajuato. en Guanajuato, un lugar que hay que visitar. Saludo a la gente de Guanajuato, por si alguien nos ve. ¿Qué estaba diciendo yo? Los estudiantes por de pronto no. Claramente, todo indica que no. Bueno, si usted, señora, en la casa, cuando piensa, usted se habla a sí mismo. De hecho, uno no puede pensar sin hablar, excepto, por supuesto, hay grandes genios, grandes talentos, músicos, qué sé yo, o pintores que piensan en formas, en colores, en sabores, qué sé yo, pero en general, el grueso de los mortales pensamos en lenguaje. Nos hablamos a nosotros mismos mientras pensamos. Y eso es muy curioso, y de hecho muchos se lo preguntaron y mucho tiempo se creyó que era un genio malvado, que era un demonio, que era una voz. De hecho viene la idea de la voz de la conciencia, viene la idea de la voz de Dios, todas estas ideas vienen de esa época, pero en la modernidad, en el fondo se dieron cuenta los filósofos, principalmente, y los primeros en empezar a reflexionar sobre eso fueron los lógicos, porque no sé si se llaman así, ¿verdad? Pero la gente que se dedica a la lógica. Y luego Wittgenstein fue el que dio el tiro de gracia diciendo, bueno, existe una identidad, esto quiere decir una relación de igualdad o similitud, digamos, de imbricación, entre el lenguaje y el pensamiento. Pensamos como hablamos y hablamos como pensamos. Usted quizá pensará que hay una distancia porque generalmente muchos alumnos arguyen cuando uno les pregunta cosas en los exámenes orales que saben pero no pueden decirlo. No pueden expresarlo. Claro, no pueden expresarlo. Y usan términos así como Durkheim, anomia, sociedad. Claro. Y bueno, falta todo lo que está entre medio, digamos. Claro. Es verdad, usted puede tener problemas quizás para expresarse, pero, y para que lo reflexione en su casa, entre menos uno sea capaz de expresarse, también las habilidades de pensamiento se van dañando en el fondo. Porque la escritura, el pensamiento y el habla son como una especie de proceso conjunto. En la medida que uno va aprendiendo a expresarse cada vez mejor, va mejorando sus capacidades de reflexión, y en la medida que va mejorando sus capacidades de reflexión, va, ¿no es cierto?, o escribiendo, por ejemplo, va también mejorando sus capacidades para hablar, y así sucesivamente, o al menos esa es la propuesta del giro lingüístico y la propuesta de Wittgenstein, que se conoce como la teoría de la identidad o de imagen entre proposición y imagen. O sea, las proposiciones son las imágenes y las imágenes son las proposiciones. ¡Wow! Lo que aplauso Pancho. Ha generado aplausos. en- Bueno, habrá que decir que después de este momento de autoayuda, podemos decir efectivamente que Hable más. los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, dice Wittgenstein, lo decíamos. Dice, luego la lógica llena el mundo, los límites del mundo son también sus límites, los límites de la lógica. Wow, más aplausos Sí, estamos a favor de la lógica. No podemos por consiguiente decir en lógica, en el mundo hay esto y esto, aquello no. En efecto, esto presupondría aparentemente que excluimos ciertas posibilidades, y ello no puede ser el caso porque de otro modo la lógica tendría que rebasar los límites del mundo, si es que efectivamente pudiera contemplar tales límites también desde el otro lado. Es decir, la lógica no se puede salir del mundo para mirar el mundo, y aquí estamos siempre entonces envueltos en las posibilidades que nos entrega el mismo lenguaje para observar. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, y los límites del mundo también son los límites del lenguaje. La filosofía ha construido problemas falsos porque los límites del lenguaje superaron los límites del mundo. Ya.
De ahí aparece la gran frase más conocida de Wittgenstein, que es de aquello que no se puede hablar, Es mejor callar. es mejor callar. Claro. Sí, pero lo que pasa es que eso configura, claro, justamente la contracara del asunto, que es la teoría del silencio, de la cual no nos vamos a referir porque es una teoría muy minúscula desde el punto de vista de la problemática positivista y de hecho desconocida por todos los demás positivistas. Entonces, en realidad eso es el Wittgenstein profundo, digamos. Claro. Y eso es para gente que se ha leído el libro. La gente que se ha leído el libro puede conocer la teoría del silencio, que está más puesta en 3 parágrafos. O sea, no hay más. De los 90 y tantos, solo 3 refieren a la teoría del silencio. Que en el fondo... Que dice que es lo más importante, pero solo 3. De hecho dice que todo el libro... Hay una... Creo que yo leí una vez un libro que decía que lo más importante en Wittgenstein... Creo que fue el mismo El mismo decía. Lo más importante de mi libro es todo lo que no dije. La onda, pues. Pero artista, sí, una onda. Pero quiero decir, por cierto, que sobre esa problemática del total del mundo vuelven también los posmodernos más duros. La teoría postestructuralista y todos sus amigos, digamos, vuelve sobre el problema de la totalidad. Creo que esto se lo dije en clase también, que la totalidad es un gran problema filosófico porque la totalidad, para ser total, tiene que contener a todo lo que existe y dentro de esas cosas está la nada, o lo opuesto a la totalidad, digamos. Y si lo opuesto a la totalidad no puede incluir a la nada porque la nada es nada, entonces si la nada está fuera de la totalidad no es completa. Es lo mismo, ¿no? Si el lenguaje es la totalidad del mundo y lo que está fuera del lenguaje entonces no pertenece a la totalidad no es total y hay un problema y se supone que hay que solucionar. Sé que no es un problema en su vida cotidiana, pero créanme, es un problema importante para la gente que leyó a Wittgenstein y siguió su trabajo desde lo que él planteó. Ahora, sí. No, y en ese sentido es muy interesante dentro de los límites y finalmente todo aquello que él establece como metafísica, finalmente la influencia que establece con respecto a los positivistas lógicos. Y creo que me estoy adelantando un poco al tema, pero No, adelante. es justamente la idea de las proposiciones con sentido. O sea, todas aquellas proposiciones con sentido son aquellas que finalmente son proposiciones que de alguna manera pueden ser comprobadas o que tienen un vehículo o un medio de comprobación. Entonces todas aquellas proposiciones... O incluso que son comprobables en un futuro próximo porque no existen las condiciones para comprobarlas hoy día, pero son lógicamente comprobables, claro, por lo menos. O sea, un clásico de hoy de la física. Se pueden someter por lo menos a una comprobación en algún momento bajo ciertas condiciones conocidas. O sea, no te apies, eso es por la razón por la cual los físicos hacen fórmulas. Las fórmulas son la comprobación racional de un principio que aún no se ha encontrado materialmente. Exacto. Ahora, sí, vamos transitando, efectivamente, Carlos tiene un buen punto ahí de ir transitando ya hacia el problema del positivismo. Esta obra de Wittgenstein es una obra que podríamos decir marca un punto de consolidación, y aquí creo que es importante hacer una aclaración respecto a lo que decía Francisco, porque Wittgenstein están estos 2 Wittgenstein, que el segundo lo vamos a ver después. El segundo lo vamos a ver después, lo vamos a ver con más detalle más para el segundo curso, porque además en realidad tiene más su aporte más importante se produjo en los extremos más sociales de la filosofía, En los hippies. Claro, en el hipismo. El hipismo. Este texto, el texto del Tractatus, es un texto, podríamos decir, mucho más moderno, ¿ya? Un texto, cuando hablamos de modernidad entendemos esa época en la cual había, además de industrias y obreros, ¿ya? Había sentido de una sensación de progreso y sentido respecto a las posibilidades de desarrollo de la racionalidad en el mundo, es decir, la idea de que el mundo transitaba hacia la razón. Es la idea de Hegel, es la idea de Marx, ¿ya? Es la idea incluso de Weber, solo que desde el desencantamiento, no desde la ilusión, no desde la utopía, sino que sí, nos dirigimos a la razón y va a ser horrible, ¿no? Gracias. Permiso, buenas noches. Es que estoy tan deprimido por ser. Claro, pero más allá de eso, si uno se fija, esa es la noción de la modernidad. La promesa de la modernidad es la promesa que se da en el siglo de las luces. Viene la razón y hay que darle una gran bienvenida. Y en ese sentido, lo que está pidiendo Wittgenstein, el primer Wittgenstein, es justamente limpiar eso. ¿Ya? Decir, sí, vamos a la razón, pero vamos limpiecitos, vamos en serio, no nos volvamos poetas, digamos. La poesía es fantástica para otra cosa, pero esto es... Pero no para pensar.
Esto nos hace para pensar así. Aló, Partha Chatterjee, sí, de mala casa. Entonces, Analistas culturales franceses, Fuera. Lo lamento. Oh, pero, la literatura es como la cultura. No, hasta luego. y ahí entonces es donde aparecen los mejores amigos, los que más amaban a Wittgenstein y que sin embargo él los despreciaba, que son los miembros del Círculo de Viena. Que un día se juntaron a comer unas vienesitas y dijeron, oye, ¿por qué no nos vamos a un circulito? Tal cual, de hecho. Sí, el profesor pero- Schlick, por razones que se investigan, se llevaba a los estudiantes a comer después de clase. A comer comida. A comer comida. A un café en Viena. A un café en Viena. El café en Viena, de hecho hay un café que se llama el café vienés. Está muy bueno el café. Es bueno, es bueno. ¿Y venden vienesa? Es muy importante. Tráeme la vienesa, por favor. Es un café con una vienesa dentro. Pruebe el café vienesa. Un muy buen café. Un afogato vienés. Y este café vienés, se reunieron entonces y empezaron a discutir sobre el problema era una época donde ya se había desarrollado toda esta idea de que había que eliminar la metafísica. Y el problema era cómo. El gran eliminar la metafísica es muy triste. El gran maestro de todos ellos era el señor Mach, ¿ya? Ernst Mach. Que era un físico Y creador de los autitos Matchbox. que era muy bueno, un Sí, físico extraordinario, o sea, que fue fundamental para la teoría de Einstein, que fue fundamental para el desarrollo de la física que ustedes enseñan en el colegio, ¿ya? Y que además abrió una ruta también de trabajo para los químicos, bueno, de un grupo que se llamaba los empiriocriticistas. El señor Mach empieza a generar una orientación intelectual hacia ese camino, y de pronto estos tipos que están en el café les llega el Mimio, no siquiera estaba publicado, ¿ya? Una copia hecha quizás en qué formato, digamos, Con limón. ¿ya? de, Fotocopias de limón. del libro de Wittgenstein, el Tractatus Lógico-Filosóficus. Y les llega. Y lo leen y dicen, maldita sea, esto es. Salvo estos 3 parágrafos, que son lo que se conoce como la teoría del silencio, salvo estos 3 puntos, todo lo demás Esto es Matza. es la Biblia. Bueno, en alemán, en verdad, así que. Y parten con con esta orientación hacia desarrollar un y era un grupo gigante, se empieza a hacer un grupo gigante en Viena, una cantidad infinita de miembros de la escuela, con variantes de salida en todas las disciplinas. Eso es lo interesante, aquí no nota pie porque era una época donde, a pesar de que todos eran, comillas, uno podría decir como más cuadrados y racionalistas, igual es muy interesante que eran muy interdisciplinarios, o sea, Sí. para ellos eran físicos, químicos, filósofos, escritores, incluso tengo entendido que igual habían escritores que se sumaron Sin así duda, como a, sí. qué sé yo, era como una especie de la intelectualidad, la inteligencia, la con T, digamos, la hondera, de lo normal que tiene usted y yo, que es con C. La inteligencia era una cosa así transversal y ellos trataban de llevar esto a todos los dominios, digamos, de las formas de expresión de la cultura, entendida como alta cultura en el fondo. Mira, por ejemplo, puedo dar nombres. Seguramente ustedes que están iniciándose en sus estudios, estos nombres no les sonarán mucho, pero si ustedes de aquí a 5 años hacen un buen ejercicio de buscar lecturas importantes, interesantes, se darán cuenta que muchos de los nombres que voy a dar son bastante relevantes. Se configura, por ejemplo, en economía y en política, una corriente que se conoce como el austromarxismo, donde está Schumpeter, está Polanyi, está Eckstein, está Otto Neurath, y luego está la doctrina liberal, donde está Menger, que es Sí. padre de la economía clásica, Aló, economía. neoclásica, digamos, y von Hayek, ¿ya? Wow. En física está Mautner, que es uno de los citados en el libro de Wittgenstein. Solo están citados 4 autores, que son los únicos que yo considero que vale la pena de todo lo que ha leído en filosofía, y Mautner es uno de los citados, aunque para decir que en realidad no estaba muy de acuerdo, pero no importa. Está Gompers, está Adler, y en distintas disciplinas, por ejemplo en lingüística está Peirce, un tipo importantísimo. muy clave, ¿ya? Está en sociología Lassalsfeld, que es un tipo muy muy famoso, el creador de gran parte de las metodologías que nosotros usamos, que ustedes van a usar en sus tesis probablemente.
En literatura, como decía Francisco, Musil, que es un teórico de la literatura que es importante, y hay en psicología, en fin, o sea, fue una corriente muy grande. A Schlick, este es un grupo que en general en el Círculo de Viena y aproximados es un círculo muy fuerte, además de presencia de judíos, por tanto además sufren una diáspora después, que los ayuda más a diversificar este mensaje en distintos lugares del mundo. Hay Círculo de Viena en Estados Unidos, hay Círculo de Viena en Europa, Latinoamérica no, pero... De hecho no mataron a ninguno salvo uno, que fue a Schlick, un estudiante nacionalsocialista, lo mató en la escalera de la universidad. Ah, ¿verdad? Con la única ironía es que Schlick era el único que no era judío. Pero el apellido sonaba como judío y dijo, bueno, y lo mató. Y por eso varios se fueron porque asumieron que era peligroso incluso si no los perseguían grandes autoridades, sino que sencillamente bastaba... podría matar a un animalito cualquiera. Claro, cualquiera podía matarte, así que se van. Entre el 24 y el 28 años hay una fase no pública del Círculo de Viena, del 29 al 34 una fase más pública, del 34 al 38 es la diáspora y emigración. Y se forma ahí una especie de movimiento. Hay un momento que se llama el movimiento pro enciclopedia. Ellos querían hacer de nuevo una gran enciclopedia de las ciencias, ¿ya? Al más estilo francés. Al más estilo francés. Y luego el movimiento de la ciencia unificada. O sea, había que hacer solo una gran ciencia. Sí, y ahí es interesante que ellos proponían que para lograr eso había que crear un lenguaje universal. Claro. Y que ese lenguaje universal solo podía ser lógico. Y ese es un idioma que solo hablamos los tres que estamos acá. Claro. O el esperanto. Claro, algo así como el intento del esperanto, pero en la ciencia. Y la idea es que era un lenguaje que te servía para la física, para la química, tanto como para la filosofía y la biología. Cuando ese era el desafío. Ustedes no deben saber lo que es el esperanto, busquen en Wikipedia qué es el esperanto. Sí, sobre todo los anarquistas, si no saben lo que es el esperanto, es bastante grave. Está lleno de gente anarquista ahora, por lo menos saben lo que es el esperanto. No esperen tanto y busquen. De hecho, Wikipedia es una de las mayores organizaciones que apoya el esperanto. Creo que es la única. La única. Bueno, esto generó toda una orgánica, ¿ya? Y el Círculo de Viena efectivamente tenía este principio de que había que construir una ciencia fundamentalmente basada en la inducción. Es decir, en la empiria, en los casos particulares que se generalizaban a través de leyes. Vía razón, y esa síntesis, donde predominaba entre la razón y la empiria, esa síntesis debía ser entonces el gran programa de investigación futura para esta ciencia unificada. Y todas las disciplinas debían transitar en esa dirección. En ese momento el positivismo y la modernidad entonces encuentran ya probablemente su último gran esfuerzo de unificación, de ir en un solo camino, de encontrar la línea final del progreso. Claro, esto es importante porque se sitúa más o menos entre las grandes guerras, básicamente. Bueno, igual está post Segunda Guerra, hasta como los años... ¿Cuánto salió los juegos del lenguaje? O sea, los 40. Claro, por ahí más o menos. O sea, toda la primera mitad del siglo XX, en el fondo, que fue como el último gran respiro o gran así esfuerzo de la modernidad por existir y por significar cosas, digamos. Que ya igual estaba en otros lugares ya guateando y tenía así como detractores, pero ya fue su último gran esfuerzo. Y también es el punto de nacimiento de la ciencia como la conocemos hoy. Eso yo creo que es súper importante decirlo. Claro. O sea, el gran grueso de la ciencia dura, entre comillas, la distinción que nosotros hacemos ahora entre ciencias duras y humanismo, digamos, y ciencias sociales, y como conocemos el científico, esta imagen del científico tradicional, del experimento, de las condiciones reguladas, de la razón, de no creer en nada, esta imagen de las películas gringas del científico que combate la ignorancia y combate las creencias y llega con la ciencia a los países pobres de Sudamérica y entrega ciencia a todos para curar su enfermedad y toda esta cosa, nace en esa época y se consolida en esa época, y a pesar de que la posmodernidad le ha dado por todos lados y le ha tratado de destruir todo el resto del tiempo que hasta ahora, sigue siendo una imagen muy potente y sigue además funcionando en muchos laboratorios del mundo, funcionando en muchos lugares. Ellos fundaron todas las definiciones modernas de la física, casi toda la ciencia que se pasa en los colegios y cómo se pasa en los colegios proviene de las formulaciones de estos autores. E incluso, por ejemplo, la lingüística, toda la materia del lenguaje de PSU, el gran grueso es Peirce. Ahí, bueno, Saussure también, pero viene de estos autores, digamos. La formulación de los actos de habla, la idea de ordenar un poco el lenguaje, ¿no es cierto?, de definir determinadas estructuras, la estructura sujeto-predicado, las formas de clasificar los tiempos verbales. Si bien no es que se crearon todas en esa época, se empezaron a ordenar y sistematizar y formular como programas en cada una de las disciplinas
que nos llegan hasta ahora como contenido PSU, como, qué sé yo, guías y caritos y cosas así. Ahora, hay un punto en el cual yo estaba pensando que en definitiva hay un punto ciego en todas estas proposiciones, porque finalmente cómo se puede hablar de aquello que se puede hablar sin referir, o sea, por ejemplo, el mismo Tractatus. ¿El Tractatus habla de cosas que existen en el mundo o no habla sobre cosas que existen en el mundo? No, habla de los límites del lenguaje, por tanto, de los límites del mundo. Pero habla una del lenguaje, no es una... O sea, no estaría constituyéndose como tal. De hecho, dice, el lenguaje es como una escalera que te va a permitir subir al techo. Pero la diferencia del análisis lógico del lenguaje es que cuando tú te logres subir al techo, debes botar la escalera. O sea, se debe botar finalmente. O sea, esto que él escribió es además algo que se debe quemar después de leer. Es la onda total. Bemerkunder Herausgeber, nota de los editores. Lo que aparece como parte 1 de este volumen se completó en 1945. La parte 2 fue escrita en 1947 y 1949. Esas son las fechas de escritura de Investigaciones Filosóficas, que es la segunda gran obra de Wittgenstein. Esta obra, si bien sus resultados se conocían en vida de Wittgenstein, se publicó ya estando él muerto. Así que la segunda vez que él revoluciona la filosofía estaba más bien muerto. Pero ya había empezado aquella labor. Se publica por primera vez en el año 52 y después viene un conjunto de publicaciones correctivas, porque además como habían algunos documentos que parecían no cuadrar con otros, qué sé yo, se produjo bastante problema. Cuadernos de colores. Ahora aparecieron, de hecho, nuevos textos encontrados y ahí ya no faltan los que dicen que hay un tercer Wittgenstein, que en realidad ya es un poquito abusivo, porque es querer que revolucione la filosofía de nuevo, digamos. Como basta. Es como mucho. Bueno, eso es básicamente lo que tenemos para ustedes hoy día. Creo que no necesitamos entrar en tantos detalles más. ¿Quieren decir algo más? Carlos, déjame contar, Carlos está destruido. Sí, claro, si no se quería ir. Tiene pena en su corazón. Pero cuéntales a la gente. Cuéntale lo que quieras decirle. No, nada, que en realidad son bastante áridas todas estas materias, pero en realidad necesariamente muchas de las críticas que se le hacen, sobre todo desde la posmodernidad, a la cual se refería Francisco, y se refiere Francisco profusamente, parten muchas veces sin conocer toda esta tradición. O sea, hay una tradición que finalmente uno puede tener muchas críticas y muchos reparos, pero finalmente la voluntad de poder y la voluntad de realidad que existe dentro de cada una de estas proposiciones siguen estando tremendamente vigentes en la actualidad, y sobre todo interesante poder pensarlos desde las ciencias sociales. O sea, las ciencias sociales efectivamente se tienen que plantear de una manera crítica, pero conociendo efectivamente qué es aquello que finalmente está indicando. O sea, sobre todo de los planteamientos que de alguna manera critican todas estas proposiciones, tienen que estar en conocimiento de estas proposiciones. Bueno, nosotros vivimos una época muy antipositivista, y es verdad lo que dice Carlos, de que muchos de los fundamentos de ese antipositivismo no están explicitados. Mientras tanto, muchos de los comportamientos de los mismos investigadores antipositivistas son profundamente positivistas. Claro. Como decir, no me vengan con cuestiones porque yo hice la investigación. Claro. Entonces, por tanto, hay que mirar con más respeto una de las épocas más gloriosas del pensamiento, que además generó respuestas muy sofisticadas, porque además los positivistas tuvieron un gran némesis, no solo dentro del positivismo, sino que muy fuera, con la crítica de lo que se llama la Escuela de Frankfurt, también una crítica proveniente también eran todos judíos de la Escuela de Frankfurt, pero eran judíos de mucho más izquierda que los de izquierda que habían dentro del positivismo, que había izquierda y derecha. Y viene una crítica muy radical que la vamos a ver también en el segundo curso, porque tiene más que ver en todo caso con las ciencias sociales, aunque detrás de ello hay una filosofía de la ciencia implícita y a veces explícita. Que es dialéctica en el fondo. Claro, pero eso lo vamos a ver con más tiempo, pero una época donde se genera un gran debate de altísima profundidad que vale muchísimo la pena introducirse en él. Resta decir también que muchos postmodernos, o por decirlo de alguna forma, el grueso de los postmodernos están contra la metafísica tal cual como están los positivistas, digamos. Que es raro. O sea, no es raro, pero llama la atención que en el fondo también el proyecto de la posmodernidad también es eliminar la posmodernidad seria, ¿no se entiende? Es eliminar la metafísica de toda forma de filosofía y toda forma de pensamiento. Había una posmodernidad seria.
Sí, 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 no sé, en algunos lugares. Ya. Está en algunos lugares. No he tenido el gusto. No tenemos datos. Claro. Y ellos, su proyecto en el fondo es eliminar toda forma de trascendencia. Y al final eliminar toda forma de trascendencia es, y reivindicar la inmanencia ante todo es, digamos, una forma de eliminar la metafísica también. Digamos. Sí, tiene sus dificultades porque las formas de inmanencia pueden permitir alguna clase de metafísica, pero Sí, siempre ocurre, de hecho. de hecho lo termina ocurriendo. Pero bueno, pero son sofisticaciones innecesarias que a ustedes seguramente poco les importan. De hecho, probablemente no les importó desde la segunda palabra que dijimos hoy día. Así que... Salvo por Evanescence, quizás la busquen. sí. Bien. Nada más que agregar. Nos vamos. El Círculo de Viena y Ludwig Wittgenstein se despiden de ustedes. Vean la película, si no están fome. Sí, pero primero lean los textos. Recuerden que luego hay prueba. La prueba. Bueno, nos vemos.